Muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Menoriamuno. Eh, Fui profesor catedrático en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión en el área de Biblia y Teología. Esto es en la Universidad Nacional de Costa Rica hasta el 5 de diciembre del año pasado, 2025, cuando me jubilé. Eh, en todos los años, bueno, antes de iniciar, quisiera puntualizar que esto se trata de unas reflexiones eh, ordenadas, sino inquietudes que se me han ido acumulando y que quiero compartir, sobre todo con el apreciado amigo Marco Corona, eh, profesor y pastor chileno. Bueno, hay, digamos, hay problemas cuando nosotros y nosotras nos referimos a la teología. Usualmente pensamos que la teología es un estudio o un discurso sobre Dios. El problema es que al ser Dios un ser infinito, como lo conceptualizamos, un discurso puede abarcarlo, por ende es una tarea perdida en gran parte desde el inicio. Entonces necesitaríamos hacer un ajuste para darle un lugar a la teología dentro del pensamiento racional. Y así es, la teología es un saber racional, no es un saber espiritual, no es algo que uno pueda, digamos, dilucidar espiritualmente, es un saber racional. Por eso está vinculada al concepto de logos, teologos. Es el logos, el discurso sobre Dios o acerca de Dios. Pero para el cristianismo tenemos una mediación que es muy importante donde podríamos acceder a esta descripción o análisis de Dios que es la revelación. Entonces, en realidad, los discursos sobre Dios son los discursos sobre Dios que nos facilita la revelación y que en primera instancia, en general, en las iglesias cristianas de cualquier tipo, se va a concentrar en la Biblia, porque se conceptualiza la Biblia como palabra de Dios. Entonces, el estudio de Dios es en primera instancia un estudio de la revelación que él ha hecho de sí mismo que está en la Biblia. Eh, con un problema bastante serio, que es que la Biblia está situada en tiempo y espacio, y por ende, cuando nosotros vamos a hablar de Dios desde la Biblia, en realidad estamos hablando de cómo Dios se manifestó en un momento y una cultura específica. Esto nos lleva a otros problemas. Cada vez que la razón busca pensar a Dios, abre portillos que necesita organizar de alguna manera. No es como que ya todo está ahí. No es, y por eso es el problema con las reflexiones sobre Dios que no son teológicas, es que pueden decir lo que desean decir asumiendo que tienen una revelación especial y que por ende eso es válido y legítimo en sí. Y hay un elemento más que complica más duramente estos discursos, cualquier discurso sobre Dios, y es la redirección a través de la experiencia.
es que yo he experimentado a Dios de esta manera. Entonces, ese es Dios. Cuando uno se plantea las cosas de esa forma, lo que va creando son como unos cajones donde uno va echando las cosas y ahí todo el resto se tiene que meter. Esto es un problema realmente grave cuando necesitamos desesperadamente preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Porque esa sí es una pregunta para la teología. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y la oración fundamental de la fe que activa la conciencia y la razón es, Señor, guíanos. Ahí tenemos esta frase tan típica del Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Luz que ilumina. Todos estos elementos van generando problemas que prácticamente se resuelven al no resolverlos, ¿verdad? Es que Dios es un misterio, es que Dios puede decir lo que quiera en cualquier momento, es que a Dios nadie puede definirlo, es que, y seguimos así, y lo único que hacemos es fortalecer las cuestiones subjetivas de nuestra experiencia con Dios. Si me preguntan, la experiencia con Dios es fundamental. Podríamos iniciar diciendo que en Éxodo 3, especialmente 14, Moisés tiene una experiencia con Dios. Es una experiencia que es compleja porque lo primero que ve es lo que llamaríamos una visión de una zarza que se está quemando, pero no se consume, lo cual de por sí es un problema porque todo lo que se quema se consume. Y lo que gatilla la inquietud de Moisés es precisamente esta situación anómala, algo que no es parte de nuestra manera de conocer el mundo. Es otra cosa, aquí hay fuego, hay madera, pero la madera que está en fuego no se consume. Entonces, la experiencia es fundamental, pero necesita para que esto se convierta en un principio organizado, racional, necesita ser verificado varias veces en distintos momentos. Un tema medular que nos ha pasado por encima prácticamente a todas las personas que estudiamos la Biblia es esta visión filosófica sobre el nombre de Dios. Yo soy el que soy. E inmediatamente especulamos sobre el ser. ¿Qué es el ser? Y como es Dios infinito, eterno, etcétera, las categorías que usamos para definir el ser de Dios son categorías que están totalmente fuera de la experiencia humana y del cuerpo humano. Dios es eterno. Bueno, ¿cuál de nosotros? ¿Cómo nosotros y nosotras podríamos referirnos a lo eterno solo por oposición de lo que no lo es? Es decir, nosotros podríamos hablar de eternidad solo en la medida en que hablamos desde la condición mortal. Es decir, como pensamos que sabemos que vamos a morir y que nuestro tiempo es X o Y, entonces de ahí transponemos la experiencia que no tenemos para explicar algo que no conocemos.
Entonces, si somos mortales y nuestro tiempo tiene inicio y fin, la eternidad debe ser algo que no tiene ni inicio ni fin. Igual, solo se puede hacer por especulación, porque digamos que el pensamiento racional, si se lo achacamos a los griegos antiguos, podrá tener 2600 años, 2500 años. Entonces, desde que pensamos el tiempo, ese es el tiempo que tenemos. Claro, hay otros tiempos, hay un tiempo que es el geológico, otro el tiempo cósmico, etcétera. Pero esos tiempos no tienen nada que ver con nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son finitos, no infinitos. El tiempo se convierte en un tema, pero un tema explorado filosóficamente, no antropológicamente, no desde la experiencia corporal y cómo esa experiencia corporal se hace. Entonces tendríamos este tema de que en el caso de Éxodo 3:14, la referencia fundamental se ha hecho hacia explicar cuestiones que trascienden la condición humana, física y cultural. En realidad, decía Severino Croato, cuando Dios se presenta en Éxodo 3:14, se presenta en lo que hace. ¿Y cómo se explica el ser? El ser se explica en lo que hace. ¿Y qué es lo que hace Dios como anuncio en Éxodo 3:14? La liberación de los oprimidos. ¿Quién es Dios? ¿El eterno, el infinito? No, Dios es el que libera. Yo soy el que soy, significa yo soy el que libera, porque no hay forma de que el lenguaje humano escape a la condición del tiempo. Y esto ya nos dice algo importante sobre la revelación. La revelación de Dios se da en las condiciones de los cuerpos humanos, no se da en otra cosa. Otra cosa no la entendemos. Este primer punto es esencial porque de aquí vamos a partir o se podría partir en varias direcciones. La dirección más compleja es la que hemos tomado y es tratar de explicar a Dios con categorías filosóficas. Y categorías filosóficas que de una u otra manera no están mediadas por la condición cultural. Por esta razón, cuando hablamos de la revelación, en realidad necesitamos hablar de otra cosa previa que es el lenguaje. El lenguaje no es el idioma. El idioma es una manera en que un lenguaje se contextualiza. Y por eso, en un solo país, algo tan pequeño como Costa Rica, el idioma español apropiado después de la conquista se transforma en cada región. Hablamos español, pero hablamos español diferente. Y tenemos dichos diferentes y experiencias diferentes. Esa constatación que puede hacerse prácticamente en cualquier país implica que el lenguaje es previo a la revelación. ¿Por qué es así? Porque el ser humano está hecho de lenguaje. El lenguaje no tiene nada de abstracto, vamos a decirlo así. El lenguaje es fundamentalmente un mecanismo
cuasi biológico o biológico, transbiológico, por decirlo de esa manera, social, que se constituye en la forma en que los seres humanos coordinamos acciones. El lenguaje no se hizo para la poesía, se hizo para cazar, se hizo para moverse, se hizo para cuidarse mutuamente. El lenguaje no es el idioma, el lenguaje es la estructura misma del humano. Y esto es lo que en los primeros décadas de investigación, personas como Humberto Maturana y Francisco Varela, ambos chilenos, desarrollaron. Es la primera teoría no lingüística del lenguaje y no filosófica. Es una teoría biológica, una teoría que se basa en la recursividad. El concepto de recursividad es muy simple. Si usted quiere aprender a digitar en una computadora, tiene que practicar. O si no, terminará escribiendo con 2 dedos. Si usted quiere aprender formalmente cómo se digita, como yo aprendí a escribir en máquina de escribir, hay una metodología y usted tiene que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Eso es poco infame. Pero una persona que hace música, un guitarrista, requiere estudiar escalas una a una. Y para muestra un botón, Paco de Lucía, que ya murió, el famoso guitarrista flamenco. Paco de Lucía dice, tenía que sentarse 10 horas al día cuando era un niño con la guitarra. Es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. La repetición es un acto de conocimiento, no de conocimiento intelectual, de conocimiento integral, porque es el cuerpo y todo el cuerpo funcionando a partir de un aprendizaje que se requiere para que funcione todo el cuerpo. Porque también aquí conceptos como cuerpo y alma y espíritus están malversados, todos ellos. El ser humano es uno. Digamos que haya 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Quite una y deja de ser humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El lenguaje es un instrumento biológico y social de coordinación. Es una adaptación de la especie. No somos los únicos, pero somos los que desarrollamos esta capacidad al máximo. ¿Qué otras especies tienen lenguaje? Los delfines y las ballenas, orcas. ¿Por qué? Porque a través de sonidos y de gestos coordinan acciones, que es como iniciamos nosotros el tema del lenguaje hace quién sabe cuántos cientos de miles de años. ¿Los leones tienen lenguaje? Bueno, no, no del todo. Los elefantes, bueno, sí, porque los elefantes, como las orcas y los delfines, requieren procesos de aprendizaje que luego transmiten a sus hijos, hijas, nietas, nietos, etc. Hay lenguaje cuando el conocimiento surge de la experiencia de coordinación y esa coordinación permite y posibilita la vida. El primer lenguaje no es el de la violencia. El primer lenguaje que existe entre los seres humanos es el del cuidado mutuo. E inicia gestualmente. Inicia con las manos, que este es otro tema. Yo sé que esto a muchas personas les molesta y les duele porque consideran que la evolución es una negación de Dios. No lo es. Pero bueno, en fin, voy a explicarlo así porque como ya lo he indicado, la teología y sus herramientas son racionales.
se ha pensado que, y así se enseñó bastante tiempo, que somos un homo habilis, es decir, capaz de hacer cosas con las manos. Y se ha indicado que el desarrollo de nuestras manos se hizo a través de la construcción de herramientas. Claro, después viene el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, pero Maturana abre la puerta a otra dimensión y dice que la mano no se hizo para hacer herramientas, sino que la mano humana es el único instrumento de la naturaleza especializado en acariciar. Es decir, la mano no se hizo para construir una lanza, una punta o algo así. Se hizo primero para abrazar, para acariciar, para cuidar. Eso es antropológica y culturalmente el corazón de lo humano. Y es curioso, decía esta antropóloga Med, que cuando empieza la civilización, empieza cuando en el momento en que al retirar, o se identifica el momento en que al retirar una persona, un esqueleto, se ve una fractura que sana. Ese es el punto medular. ¿Por qué? Porque quiere decir que el resto de compañeros que participaban con ese ser tuvieron que intervenir para cuidarlo. Lo que nos hace humanos es el cuidado. Esta es la base total de la experiencia humana. No es la razón, no es la capacidad técnica o tecnológica, nada de eso. Es la capacidad humana de amar. El lenguaje es el instrumento del amor, no del amor romántico, sino del cuidado, del vínculo, de la coordinación. Maturana llama esto pegamento social. El amor no es un sentimiento, es una emoción, es decir, se forma en la parte de atrás del cerebro y permea las acciones humanas fundamentales. Entonces, lo que tenemos en primer lugar en lo escrito es el testimonio de la búsqueda de coordinar acciones humanas. No es en la búsqueda solo de compartir conocimiento. El conocimiento es funcional al ser humano. Necesario. Si yo aprendo que X o Y hoja, cuando la he mordido, comido, me afloja el estómago, tengo que evitarla. Pero después puedo entender que cuando una persona no ha ido al baño, puedo darle un pedacito de esa hoja. Ese es un conocimiento mediado socialmente. Eso es lenguaje, la coordinación de acciones para coordinar acciones. Eh, Hay otros niveles de lenguaje, eventualmente se van a hacer distintos niveles, porque hay un momento en que la coordinación queda en la primera capa y surgen otros, descripciones de las coordinaciones. Eh, la mente humana necesita guardar la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Los actos sistemáticamente realizados que logran actos. Y precisamente es la reflexión sobre eso que ha pasado. Entonces, el conocimiento requiere otros instrumentos y surge en la descripción.
la descripción de las acciones, la descripción de la coordinación de las acciones, la descripción de la descripción de la coordinación de las acciones. Son distintos niveles de profundidad y el lenguaje se vuelve un acto absoluta y totalmente complejo. Lo que empieza como rodeemos a ese ciervo para cazarlo, termina con una discusión sobre la ética de la comida. Son muchas capas de coordinación en el lenguaje. El idioma no es el lenguaje, sino que es una forma en que esta base que nos constituyó a todos se va adaptando a distintos contextos. Entonces tenemos, por ejemplo, el latín y las lenguas que lo originan, que se van transformando en otras lenguas. Y hay elementos que usted escucha y dice, mira, eso se dice en español, o se dice en portugués, o se dice en francés, ¿verdad? Mapear las lenguas, los idiomas, es mapear la evolución contextual de cada cultura. Y aquí venimos a este otro nivel. Los lenguajes en el tiempo crean culturas, culturas. Las culturas son formas de conversar y esta es clave. Las culturas son formas de conversar que mantienen a una colectividad vinculada. Y la conversación, otra vez, tampoco es racional. Conversar es legitimar a los otros que interactúan conmigo, no legitimar, aceptar la legitimidad y el disfrute en el tiempo presente. ¿Qué decir de esto? Sí, yo estoy casi seguro que las reacciones ante este tipo de reflexión son negativas, porque se nos va toda la teoría que se ha hecho para explicar lo que no necesita explicación. Los seres humanos participamos del mundo, no tangencialmente, sino orgánicamente somos uno más. Esta es nuestra adaptación. Y nosotros recibimos o experimentamos una revelación por lo que somos, por lo que hemos aprendido. Pero también hay un lado terrible de toda esta experiencia. Así como un delfín, una ballena, un elefante va a defenderse y matar lo que se le ponga por delante, que sienta como un peligro, ¿verdad? Los seres humanos no reaccionamos igual. Nuestra capacidad de lenguaje nos ha llevado a sofisticar los actos de violencia. Nada más inhumano que la violencia, total y completamente fuera de la condición humana. Y sin embargo, a lo largo del tiempo, la violencia ha tomado la forma de condición humana. Esta situación se ve desde Noé, ¿verdad? En el relato de Noé eso es lo que ve. Dios baja y ve las violencias terribles. Entonces, es importante entender que hay esta doble dimensión en el presente desde hace, qué sé yo, los años que tengamos en adelante, desde la última era del hielo que se deshizo ese hielo hace 30, 20 mil años y de ahí surgen las historias del diluvio. Entonces, las culturas es cómo hemos ido organizando las conversaciones y aquellas que son verdaderamente significativas
de aquellas que no lo son. Toda cultura es una red de conversaciones que está activa en el tiempo presente. Obviamente viene del pasado y probablemente se proyecte, pero no hay que olvidar que lo fundamental para todo ser vivo es el presente, no es el futuro, ni el pasado en muchos sentidos. Para los seres humanos sí, porque el pasado es un acervo de conocimientos que han quedado prendidos y encendidos constantemente en el lenguaje. Y aquí llega otro componente central de esta discusión, la memoria. La memoria es el punto medular donde se guarda conocimiento. Y es lo que hemos hecho mejor en Occidente, que es destruir la memoria, borrarla completamente. Quemar códices, destruir templos, ocultar las cosas, superponerlas con otras. Hay que borrar la memoria. Y la memoria es el primer nivel de la sobrevivencia, porque ahí está el conocimiento. Si yo me olvido cómo sembrar frijoles, probablemente voy a olvidarme de cómo sembrar muchas cosas y terminaré comprando el paquete que me vendan en un supermercado. La memoria, en la memoria está guardada la salvación. Entonces, lenguaje, cultura, idioma, memoria, o lenguaje, cultura, memoria, idioma. Ustedes gusten, porque en realidad no es causa y efecto, es una formación dinámica de los componentes en el mismo proceso de realizarse. No hay relación causa-efecto. La vida humana no es como un disparo. Usted carga la bala, pone la pistola, apunta y dispara. La causa no está en el arma ni en dónde golpea la bala. La causa está en porque usted detonó esa pistola. ¿Y qué implica a dónde pegue la bala? Entonces, en realidad, cuando nosotros hablamos de revelación, estamos hablando de cómo la experiencia fundamental de vida se ha hecho presente en el tiempo y el espacio. ¿Cuál es esa primera? La primera forma de experiencia vital en la Biblia. Podemos achacársela de claro a Adán y Eva o los primeros seres humanos, pero sobre todo a Abraham. En ti serán benditas todas las generaciones. Ahora, obviamente no tengo tiempo para desarrollar esto, pero simplemente piénsenlo así. La negación de Adán es Abraham. El hombre de barro, el barroso, el cafezusco, que viola la integridad de Dios, es reemplazado por uno que la honra. Sí, Génesis 3 contra Génesis 18. Y esos dos polos son fundamentales verlos juntos. Nosotros siempre queremos ver el sacrificio de Isaac como el punto medular. No lo es 18 en contraposición a Génesis 3. Y las palabras de Yahvé, habré de guardar el secreto de lo que voy a hacer ante mi siervo Abraham, en quien bendeciré todas las naciones de la tierra. No, este es el principio de la nueva creación de Dios. Entonces, nosotros iniciamos ahí y volvemos otra vez a la experiencia fundacional del Israel antiguo, que es el Éxodo.
un grupo de personas, semitas, que están bajo una condición de opresión significativa. Dios recuerda, hace memoria de Abraham y decide, este es el momento. Voy a hacerlo de tal manera que sea tan bullicioso y tan impresionante que este pueblo aprenda quién soy yo a través de mis actos. Yo soy el que libera. Vamos a ver. Y eso lo tenemos en Salmos y en otros textos. No olviden cómo Dios los sacó de Egipto con brazo extendido y mano poderosa. Bueno, ustedes, ahorita estoy citando de memoria, pido disculpas, pero esta es la noción que ustedes pueden encontrar en casi todos los profetas, los salmos, la presencia de ese acto fundacional que es lo que debe quedar quemado en la memoria. Y luego los 10 mandamientos, o estos mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 6, donde se establecen los criterios para una nueva sociedad, aparte de las relaciones de violencia. La revelación que tiene sentido es la que podemos entender. Y en la Biblia las revelaciones que hay son entendibles. Entonces, en ese sentido, la lectura de la Biblia que hemos considerado es la palabra de Dios, es una lectura situada histórica y culturalmente en tiempo y espacio, y es una lectura o es un texto que está plagado de lenguaje, en las formas idiomáticas en que ese lenguaje se desarrolló. Así que vamos al estudio de eso a través de una mediación de lo que llamamos interculturalidad. ¿Cuál es el modelo? Bueno, aquí hay otro tema también complicadillo que ya no me da tiempo porque yo pensaba hacerlo en media hora, ya vamos por 37 minutos. Vean, es necesario para nosotros vincular el Mediterráneo con el Caribe y el Caribe baja hacia Sudamérica. El Mediterráneo con el Caribe. Hay que omitir el mar Atlántico. Todos los problemas derivados o todos los problemas que han destruido el mensaje central del cristianismo suceden en ese cruce. Toda nuestra teoría social viene de ahí. Eso tenemos que revertirlo. Si nosotros reorganizamos las cosas más a partir de nuestro conocimiento fundamental, aquí en estas tierras la teoría social sería diferente. Claro, hay que reconocer, y esto también quiero decirlo, porque cuando hablamos de contexto necesitamos hablar de algo que no es evidente, obviamente, para las personas, aún para nosotros. Por ejemplo, aquí yo tengo mi buscador. Si yo pongo aquí mega ciudades en América, tengo una lista. Bueno, podemos usar las áreas metropolitanas, que es otra manera de verlo. Ciudad de México, Nueva York, San Pablo, Los Ángeles, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Lima, Chicago, San Francisco, Boston, Dallas, Houston, Santiago,
Filadelfia, Atlanta, Washington, Miami, Toronto, Bello Horizonte, Caracas, Monterrey, Detroit, Guadalajara, Ciudad de Guatemala, Brasilia, Santo Domingo, Porto Alegre, y ahí vamos. Ciudades que usualmente pasan de los 5 millones de habitantes. Cuando usted hace los números, ve cuánta gente hay en América Latina, por ejemplo, aquí lo podemos poner por, poblar. Disculpen, la población total de América Latina eh, déjeme ver, es de 663 millones de habitantes. 673. Eh, perdón, habitantes de América Latina que viven en ciudad. Más de la mitad. Decir, desde el punto de vista de construcción social de la realidad y territorial, América Latina son las ciudades. ¿Verdad? Vamos a ver. Es que ya hice mucho enredillo aquí, perdón. ¿Verdad? Ciudad de México y San Pablo son casi 50 millones. Buenos Aires serían 65. Río de Janeiro 78. Bogotá 89. Lima 99. Santiago 106. Bello Horizonte 112. Caracas 119, Monterrey 124, Guadalajara 129, Ciudad de Guatemala 134. O sea, de 663 solo en estas, que son que 10, 12 ciudades, hay 134 millones de personas. Cuando pensamos de esta manera, tendríamos que pensar con qué se alimentan, en qué trabajan, cómo se maneja la salud, cómo se maneja la educación, cuáles son las perspectivas de futuro que tienen, cuántos grupos étnicos hay en cada ciudad y cómo se han ido conformando las estructuras dinámicas de los barrios y otros lugares para sobrevivir. ¿Cuáles son los índices de pobreza? ¿Qué nos queda? Nos quedan mega ciudades con desigualdades enormes. ¿Qué pasó con el campo? ¿Cómo se conforma el campo? ¿Cómo se conforman las etnias de pueblos originarios o de pueblos de, digamos, traspaso? ¿Es Buenos Aires realmente una ciudad latinoamericana o San Leopoldo? Necesitamos replantearnos el concepto de contexto, no con categorías de las ciencias sociales exactamente, sino con un mapa de las necesidades fundamentales.
¿Por qué? Porque las necesidades fundamentales son las que han llevado a tomar estas decisiones en Argentina. Las llevaron en Brasil, la están llevando en Chile, en Costa Rica. La necesidad de seguridad que ofrece la derecha o la ultraderecha. Y la izquierda, pues feliz hablando de temas que realmente la gente no entiende. Bueno, esto lo digo por lo que he podido escuchar aquí de lo que se llama izquierda o centroizquierda aquí en Costa Rica. Muy curioso porque figúrense ustedes que aquí se ha hablado de usted pone a la gente, hace poco hay un debate de 4 candidatos de los que se llamarían centro e izquierda, y figúrense que estamos hablando de que a mí me costó seguirles el hilo por la forma en que hablaban, porque a ellos no les importó comunicarse con las personas ni entender cuál es la necesidad de las personas. Y ahí es donde hemos parado. Un tipo como Bolsonaro o como el actual presidente, el presidente que acaba de salir de Costa Rica, son presidentes, bueno, Milei sin duda, son presidentes que hablan con el hígado, hablan de lo que hay que hacer, de tener los pantalones para hacerlo, de no importarles nada, de ir. Y la gente le gusta eso, se siente identificada con eso. ¿Por qué? Ese es el contexto que hay que esclarecer. Necesitamos esclarecerlo para que al vincular revelación y ese contexto específico haya algún clic, porque de lo contrario, lo que vamos a seguir haciendo es hablando basura para las librerías y las bibliotecas. Hay conceptos preciosos, no sirven para nada. Necesitamos escuchar el corazón del pueblo. Y esto, mira, no lo digo yo, esto lo dijo un jesuita que fue ministro de Economía de la Revolución Sandinista en 1979, Javier Gorostiaga. Lo que va a hacer la diferencia en las próximas décadas, lustros, decía él, es el proyecto político que se gane el corazón del pueblo. ¿Qué proyecto político se ha ganado el corazón del pueblo? Vamos a hacer teología útil, teología que diga algo, no teología que se acomode. Cuando uno tiene que decir algo desde el punto de vista teológico, tiene que decir la verdad, tiene que ser verdadero en el hablar, tiene que saber qué es lo que la gente siente, cómo experimenta la realidad, lo que le aprieta la garganta. Recordemos Éxodo, he oído el clamor de mi pueblo. Este es un pueblo que ya no sabe ni cómo gritar, ni cómo clamar. El pueblo latinoamericano ha sido deformado durante 500 años y antes lo fue también por las guerras entre los pueblos originarios. Pueblos no solo acallados, violados, pueblos que han sido martirizados por Dios. Guatemala. En Guatemala se contabilizan alrededor de 150.000 detenidos desaparecidos o asesinados, asesinadas comunidades completas. Es fundamental que construyamos el contexto, no con teorías,
sino organizando en gran parte lo que se nos indica y construyendo teoría de eso. Las grandes ciudades roban el corazón de la gente, claro que sí lo roban. Ya no hay parque a donde ir, ahora se va al mall, al centro comercial a caminar. Hay una frase de una canción que cantaba Mercedes Sosa que decía, este, que en Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Necesitamos recuperar ese corazón. Necesitamos recuperar la lucha de clases también. Hay discusiones que nos han llevado por caminos que no nos ayudan. Necesitamos saber por dónde caminar. ¿Qué es la teología? La teología es el saber que generamos al comparar histórica y culturalmente, lingüística obviamente, los textos originarios con nuestras experiencias sociales y colectivas aquí, ojalá evitando el Atlántico. ¿Y por qué digo esto? Por los conceptos de familia, por los conceptos de tiempo, por los conceptos de descanso, etcétera. Necesitamos recuperar la humanidad que quedó perdida en las memorias ancestrales. El futuro no se sabe para dónde va, pero bueno no es. Y necesitamos cuidarnos unos a otros, políticamente hablando. Aquí tengo un dato interesante. Para el 2026, de los 672 millones de personas en América Latina y el Caribe, 577 millones son población urbana. La tasa de fecundidad es de 1,77. El 85,9% de la población latinoamericana es población urbana. Bueno, yo soy del 60. Cuando yo nací era el 49,8%, porque ya empezaba la revolución verde, con Alianza para el Progreso y todo esto. Necesitamos repensar, ¿verdad? Y la población, digamos, latinoamericana total es como el 8,10% de la población mundial. Entonces, tengamos eso en mente, por favor. Podemos hablar después más sobre teología, porque claro, ahí hay un espacio que he tenido que pasar por encima para poder explicar poco estas dos cosas. Pero sinceramente les digo, no se metan en las discusiones académicas. Oigan a la gente del avance, a la gente de las comunidades. Óiganla, cállense y escuchen.
y construyan el contexto con eso. Después le pueden pedir prestada alguna teoría bonita a alguien, pero no al revés. Y cuando tengan los gritos y el clamor de la gente, o su odio, su violencia, su resentimiento, eso vincúlenlo con la Biblia. Bueno, después podría ampliar algunas cosas. Muchas gracias por su tiempo.